Hola, un buen día. Hoy hablaremos respecto a la microbiología general basada a la biotecnología. Bueno, primeramente tenemos los antecedentes de la biotecnología, el cual, aunque no lo parezca, ya cuenta con una larga historia de hace miles de años. Esta se remonta al descubrimiento del vino, el cual se logra fermentando el jugo de uva, o de la leche, que puede convertirse en queso o en yogur, o mediante la fermentación de la malta o lúpulo, y se obtiene la cerveza. Aunque en ese entonces los hombres no entendían lo que exactamente ocurría en estos procesos, ellos simplemente sabían que fermentando en la malta se obtenía algo llamado cerveza. Estas aplicaciones constituyen una etapa de la biotecnología, la cual llamaremos como biotecnología tradicional, la cual se basaba en la obtención y utilización de los productos de ciertos microorganismos. Posteriormente, en el año 1919, el ingeniero agrónomo llamado Karl Erecki tuvo una misión en la que podía utilizar la biología para convertir las materias primas en productos útiles para nuestro consumo. Y de hecho, fue él mismo quien acuñó el término biotecnología para describir esta fusión entre la biología con la tecnología. Después, tenemos que en la década de los 80 surge la biotecnología moderna, el cual utilizaba técnicas que en su conjunto se le denominarían ingeniería genética. Esto para modificar y transferir genes de un organismo a otro. De esta manera, por ejemplo, se pudo producir la insulina humana en bacterias y para esto mejorar el tratamiento en la enfermedad de la diabetes. En la siguiente imagen se presenta una línea del tiempo con fechas importantes en el desarrollo histórico de la biotecnología. Por ejemplo, tenemos que en el año 3000 a.C. se daba ya la producción de pan con microorganismos, que hoy en día se le conocerían como levaduras. Después tenemos la fermentación de jugo a bebidas alcohólicas y el conocimiento de la formación de vinagre a partir de jugos fermentados. Como otras fechas importantes, tenemos que en el año 1500 ya se daba la producción de etanol, aunque en esa época se le llamaba espíritu del vino. También tenemos que en el año 1879 se da el descubrimiento del acetobacter por parte del científico Hansen. En 1881 se da la producción microbiológica del ácido láctico. Y por último, en el año 1897 se da la detección de las enzimas fermentativas en levaduras por parte del científico Buchner. Después tenemos la evolución de la biotecnología en el último siglo, el cual empieza en el año 1919, el cual como ya dije con anterioridad, se da porque el agrónomo Carl Every da la definición propia de biotecnología. Después, en el año 1928, con el científico Alexander Fleming, se descubre el uso de la penicilina. Después, en el año 1943, se descubre que el ADN es el portador de los genes. Y 10 años después, en 1953, se descubre que su estructura está formada por una doble hélice. En 1969, se sintetiza por primera vez in vitro una enzima. En 1983, se presenta por primera vez una planta genéticamente modificada. En 1997 se presenta al mundo una oveja muy famosa que se llamaría Dolly, el cual fue el primer mamífero en ser clonado. Después, en el 98, se crea un borrador del mapa del genoma humano. En 2010 se crea por primera vez una célula sintética. En el año del 2013, por primera vez se crea un ojo biónico, el cual serviría de gran ayuda para la gente ciega. Y por último, tenemos que en el 2020, con todas las innovaciones de la biotecnología, se lideraba la lucha contra el SARS-CoV-2. Comencemos por el concepto de biotecnología. La biotecnología es la aplicación de tecnología que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para crear o modificar procesos de productos para usos específicos. Se conoce por su área multidisciplinar, ya que se aplica en química, biología y procesos que pueden llegar a diferentes sectores como medicina, farmacia, agricultura, ciencia de los alimentos y ciencias forestales. La biotecnología sirve para utilizar maquinaria biológica de otros seres vivos para beneficiar al hombre, es decir, se utilizan células vivas para la creación de productos específicos. Sabiendo ya lo que es biotecnología, podemos entender mejor para qué sirve,
Y es que con la tecnología se consiguen medicamentos mejorados, alimentos saludables, cultivos más productivos, materiales más resistentes y fuentes de energía. La biotecnología es un área que ha evolucionado de manera acelerada en las últimas décadas y su impacto principal ha sido en temas relacionados con la salud, producción agrícola, producción pecuaria, prevención del deterioro y mejoramiento del ambiente, así como la transformación industrial de productos diversos, fármacos y alimentos. Como mencionamos ya el concepto de biotecnología general, ahora podemos enfocarnos al concepto de biotecnología microbiana, que es el que nos interesa en este tema. Para la biotecnología microbiana se estudian los microorganismos y los procesos a gran escala que derivan de ellos, con el fin de obtener productos de interés para el ser humano. Además, se estudia el aislamiento, selección y conservación de microorganismos industriales, así como los factores ambientales que modifican su crecimiento. Podemos hablar de la obtención de metabolitos primarios y secundarios en las principales industrias de interés biotecnológico, que podemos hablar de disolventes, aditivos, polímeros, productos alimenticios, sanitarios y agrícolas. De igual forma, se estudian los aspectos relacionados con la modificación genética de microorganismos y su aplicación en el desarrollo de nuevos productos de interés biotecnológico. En la biotecnología se consideran dos etapas principales. La primera etapa es la biotecnología tradicional y la segunda etapa es la biotecnología moderna. En la biotecnología tradicional no se utilizan técnicas de manipulación del ADN. Al caso contrario, en la biotecnología moderna está desarrollada a partir del conocimiento de la estructura del ADN, pues en esta técnica se manipula el ADN de los organismos utilizados. Otra diferencia que se toma en cuenta en la biotecnología tradicional es que se usan productos obtenidos del metabolismo de microorganismos, mientras que en la biotecnología moderna utiliza técnicas de ingeniería genética. Por último, una etapa a considerar muy importante es la biotecnología contemporánea. Aplica técnicas de última generación como la clonación celular o bien la reprogramación nuclear. Tipos de biotecnología. La biotecnología está agrupada en 5 tipos. La primera es biotecnología roja, es decir, es una biotecnología considerada a la biosanitaria. En ella se llevan a cabo aplicaciones como fármacos, terapias génicas, anticuerpos o bien terapias celulares. La segunda biotecnología a considerar es la verde. Está implicada en el desarrollo agrícola y ganadero, pues se hacen aplicaciones de genética, ya sea animal o de plantas, biofertilizantes, resistencias de plagas o bien enfermedades. La tercera biotecnología es la biotecnología blanca, es decir, considerada en los procesos industriales, como el desarrollo de cosméticos, combustibles, alimentación o sustancias químicas. La cuarta penúltima biotecnología es la gris, es decir, en las aplicaciones ambientales. En ellas se llevan a cabo como bioremediación, la resistencia a la contaminación o bien la conservación de especies. Y por último, a considerar está la biotecnología azul, es decir, biotecnología marina. En ella está implicada la acuacultura o bien productos con algas. Uno de los aspectos de mayor importancia que le podemos adjuntar a la biotecnología se trata de las aplicaciones que a esta le podemos dar. La biodiversidad de los microorganismos, así como su naturaleza única y las capacidades biosintéticas que tienen, los convierten en herramientas de suma importancia para los humanos. La microbiología tecnológica tiene grandes potenciales por explorar y obstáculos por superar. Por lo tanto, solo la investigación en esta área resulta prometedora para científicos en todo el mundo. Por ejemplo, en nuestra área, que es ciencias de la salud, se trabaja con microorganismos para producir mejores antibióticos contra microorganismos patógenos que pueden enfermar a la sociedad y al mismo tiempo se busca evitar que los mismos produzcan resistencia. En el sector alimenticio, con ayudas de la biotecnología, se producen mejores alimentos y bebidas de buena calidad y en mayores proporciones. Y así como esos ejemplos, hay un sinfín de aplicaciones que le podemos dar en diferentes ramas de las cuales hablaremos más adelante.
Dentro de algunos campos en los que la biotecnología es utilizada encontramos a la industria alimentaria, en la cual estas técnicas han sido implementadas desde los años 70. La posibilidad de utilizar microorganismos para obtener alimentos, aditivos alimentarios o incluso biomasa microbiana ha generado nuevas posibilidades desde la generación de nuevos sabores, texturas y aromas hasta el descubrimiento de nuevos alimentos. Los microorganismos pueden tener dos funciones principales, como lo son indicadores en las fermentaciones, por ejemplo para la cerveza y el vino, y para la fabricación de nuevos ingredientes. Dentro de algunos ejemplos tenemos a las levaduras del género Pichia, las cuales van a mejorar la calidad y el sabor de la bebida, ya que aumentan la producción del acetato diosamilo de sabor natural. También encontramos a una muy conocida, la cual es la Saccharomyces, la cual es una levadura que se utiliza en la fermentación para producir pan, vino, cerveza, así como se había mencionado anteriormente. También encontramos a la Cladosporium, a la Sapharispermum, Penicillium chrysogenum y a la Trichoderma viride, las cuales son utilizadas en la clarificación de jugos y en la reducción de la viscosidad, así como en la degradación de la biomasa vegetal. Por último, tenemos a la Aniger y a la Pycnoporus cinnavarinus, las cuales son utilizadas en cosméticos, jabones, velas y alimentos, así como en el saborizante de alimentos a partir del salvado de maíz del autoclavado. Otro campo en la que la biotecnología también es muy utilizada es la industria química, ya que los productos de desechos pueden ser muy susceptibles a la acción microbiana. En la bioremediación, la cual se encarga de degradar y descontaminar de distintos compuestos que pueden ser encontrados en el suelo, tierra, aire e incluso en el mar, pueden ser neutralizados y eliminados de estos ambientes por seguridad de la salud humana. En los países en desarrollo hay dos tipos principales de contaminación que pueden amenazar la salud humana, como lo son los desechos orgánicos y los metales pesados, dentro de los cuales podemos encontrar el plomo, mercurio y el cadmio. Algunos ejemplos de microorganismos que participan en este campo puede ser el Thiobacillus ferroxidans, el cual es mesófilo y es usado en la lixiviación, la cual se aplica en minas de cobre, uranio y oro. También encontramos a la Zospirillum y el Sphingobim, los cuales van a ser biodegradadores de hidrocarburos. Otro campo en el que la biotecnología ha cobrado gran relevancia es en la industria farmacéutica, ya que aquí se utilizan metabolitos microbianos para producir hormonas y esteroides, y a nivel industrial se utilizan para el desarrollo de vacunas, proteínas, vitaminas y antibióticos. Un ejemplo muy representativo de este campo es la Penicillium chrysogenum, el cual es un hongo utilizado para la producción de penicilina. En los últimos años se ha logrado un gran progreso en el desarrollo y comercialización de biotecnología en agricultura, más que nada para el control de plagas. El interés de los microorganismos se ha centrado en compuestos de actividad contra plagas, por ejemplo, la producción de pesticidas, herbicidas y nematicidas, ya que estos, a diferencia de los pesticidas de origen inorgánico, minimizan los efectos secundarios de otros pesticidas. Por ejemplo, los inorgánicos producen resistencia en las poblaciones de plagas, reducen la calidad del suelo y del agua, además de que generan residuos nocivos en organismos no objetivo. Por ejemplo, pueden ser dañinos para el ser humano. Entre los microorganismos utilizados por la biotecnología para control de plagas podemos mencionar el Streptomyces avermitilis, el cual es un pesticida no tóxico en mamíferos y activo contra nematodos. De igual manera, de la familia de los hongos tenemos al Trichoderm, el cual sirve como control biológico de plagas y, como mencionamos, no produce ninguna consecuencia contra humanos. La síntesis de químicos a través de procesos metabólicos microbianos reduce la dependencia de combustibles fósiles para generar energía. A futuro se espera que al menos un 25% de la bioenergía provenga del biogás, es decir, gas producido por microorganismos, el cual obviamente reduciría las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, el cual daña la capa de ozono provocando calentamiento global. Numerosos estudios buscan optimizar el proceso de metanogénesis. Los aislamientos que se han logrado son una fuente de nuevos productos y servicios.
La producción de biocombustibles es una rama en la cual la biotecnología ha trabajado arduamente en los últimos años debido a las circunstancias que nos encontramos respecto al medio ambiente. Entre los microorganismos más utilizados de la biotecnología en esta rama nos encontramos a las pseudomonas SPP, las cuales son bacilos gram negativos aerobios estrictos que degradan los residuos crudos del petróleo. De igual manera, por otra parte, tenemos a la Metanobacterium formicicum, la cual, que como su nombre lo indica, genera metano para así disminuir la dependencia de este gas de, de combustibles fósiles que a largo plazo van dañando también el medio ambiente. Y por último, pero no menos importante, tenemos la biotecnología de materiales, lo cual ha permitido obtener más biomateriales y biosensores. Los biomateriales, ya sea artificial o natural, son sintetizados por microorganismos en diferentes condiciones ambientales que pueden actuar en sistemas biológicos como huesos y tejidos. Los biosensores integran microorganismos con un transductor físico para generar una señal medible proporcional a la concentración de analitos, lo que permite una detección rápida y precisa de los objetivos de análisis. Por ejemplo, en el caso del alginato, el cual es un polisacárido sintetizado por algas pardas y bacterias como pseudomonas y acetobacterias, produce una encapsulación o liberación controlada de fármacos como matriz a tejidos, por ejemplo, en los medicamentos utilizados contra la gastritis. En el caso de la E. coli sirve como biosensor contra metales pesados, ya que este microorganismo tiene una alta especificidad contra dichos metales. Y por último tenemos la prótesis de bioplásticos, la cual puede ser utilizada para reemplazar huesos y tejidos que han sido dañados. En el rol importante de las bacterias en la biotecnología, tenemos que las bacterias son organismos unicelulares procariontes que tienen un uso importante en la biotecnología para la producción de compuestos útiles en diferentes áreas, como en los alimentos, en la cosmética, en la agricultura, en el ambiente y en la salud. Sin embargo, también oímos acerca de que las bacterias son consideradas como organismos patógenos que causan enfermedades, pero no es así, ya que pues se utilizan para métodos también importantes hacia la salud. El ser humano utiliza estos organismos para múltiples fines, como por ejemplo la obtención de fermentación de productos lácteos, mantequillas, encurtidos, salsa de soya, vinagre, vino y yogurt. La mayoría de las veces se piensa que las bacterias son microorganismos peligrosos que causan enfermedades, pero como se conoce que hay microorganismos beneficiosos, también están los peligrosos, y algunos de ellos se desarrollan en nuestro organismo, como por ejemplo la flora intestinal. Su aplicación rápida en áreas tan diversas como la agricultura, la industria alimenticia, la farmacéutica, los procesos de diagnóstico y tratamiento médico, la industria química, la minería, la informática, justifican las expectativas generadas en torno a estas tecnologías. Y un aspecto fundamental de la nueva biotecnología es que es intensiva en el uso del conocimiento científico. También muchas de ellas son ampliamente usadas como organismos útiles y por ello estos microorganismos son objetivos de estudio de diversas e importantes investigaciones científicas de las que se han establecido numerosas aplicaciones biotecnológicas que impactan directamente con los beneficios a nuestra vida diaria. El desarrollo de métodos científicos de tamizaje y aislamiento permite la selección de microorganismos deseables de la naturaleza o mutados para propósitos específicos de interés industrial, agrícola o ambiental. Estos métodos, acoplados con el avance de las técnicas de esterilización a gran escala de medios de cultivo, suministros adecuados de oxígeno y homogeneidad de la mezcla de los sistemas de cultivos, permitieron la explotación de microorganismos anaerobios y aerobios. También en la importancia de las bacterias en la biotecnología tenemos la industria alimentaria. Como parte de la dieta, permite el restablecimiento y el mantenimiento de la microbiota intestinal, ya que esta tiene como función ayudar en los procesos de digestión. También se explotan las bacterias llamadas ácido-lácticas debido a que proporcionan valor nutricional, vitaminas, endulzantes y olores a nuestros alimentos, tales como vegetales, quesos cárnicos, bebidas alcohólicas, entre muchos otros productos. De estas bacterias hay dos grupos,
que son las heterofermentadoras, que además de producir ácido láctico, también producen dióxido de carbono, etanol y acetato. Estas son usadas en los quesos confiriéndoles ese sabor tan característico, y en el caso de la leche fermentada, el ácido láctico le da un sabor acidulado, mientras que el acetaldehído se encarga de proporcionar un aroma típico en el caso de algunas variedades de yogurt. Y las bacterias homofermentadoras solo producen ácido láctico. También pueden ser utilizadas para la preparación de alimentos fermentados a partir de materia vegetal, como por ejemplo es la elaboración de aceitunas, de col fermentada ácida y de algunos encurtidos agrios. También las bacterias Corybacterium glutamicum son utilizadas para la obtención de saborizantes y aditivos de alimentos mediante la fermentación, como el aminoácido denominado ácido glutámico, del cual se prepara glutamato monosódico, que es un excelente potenciador de sabor. Y también está la lisina, que es un aminoácido esencial que se añade a alimentos para aumentar el factor nutrimental. Otra importancia de las bacterias es las bacterias que han sido utilizadas en la agricultura, ya que proporcionan beneficios para el desarrollo de las plantas. También se ha buscado trabajar con los géneros de bacterias que estén más relacionados con ciertas especies de plantas para tratar que exista una mayor compatibilidad. Algunas bacterias, como las bacterias Rhizobium y Bradyrhizobium, ayudan a fijar el nitrógeno de la atmósfera al suelo, y de esta manera a las plantas pueden tener un mayor desarrollo, ya que generalmente estas bacterias forman ocasiones simbióticas con plantas leguminosas para transformar el nitrógeno en amonio y en aminoácidos dentro de estructuras situadas en la raíz de la planta, que estas son llamadas nódulos radiculares. También las bacterias secretan compuestos que actúan como plaguicidas y antimicrobianos, y esto se ha provocado un interés en su estudio por el potencial que presentan en el control biológico de plagas, ya que controla las poblaciones de insectos específicos y también actúan como toxinas, evitando pérdidas económicas en la agricultura. Y ya no habría necesidad de hacer uso de insecticidas sintéticos, por lo que es indirectamente ayuda a mantener un ambiente mucho más saludable. Otra importancia de las bacterias es que pueden ser descontaminantes, ya que las bacterias también pueden degradar contaminantes del suelo o de mantos acuíferos, ya sea atrapándolos en ellas o transformándolos en otros compuestos. Por ejemplo, las pseudomonas son unas de las más eficientes para degradar compuestos tóxicos como herbicidas o hidrocarburos. También están las bacterias Rhodococcus y Spingomonas, que son utilizadas para descontaminar áreas con herbicidas. También la bioremediación es un proceso biotecnológico con un alto potencial para mantener áreas sin o con pequeñas cantidades de contaminantes, ya sean como hidrocarburos, plásticos, metales pesados, herbicidas, entre otro tipo de contaminantes.